Gracias. Con su venia, ministra presidenta. Señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señoras ministras, señora ministra, señores ministros, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, consejeras, consejeros, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados, familiares, amigos, invitados de la señora ministra Lenia Batres, sean ustedes bienvenidos. Señoras y señores, la responsabilidad de los órganos del Estado debe estar motivada por la entrega, compromiso y pasión por la justicia y la prevalencia del bienestar colectivo y de la nación, siempre por encima de los intereses personales y ajenos. Lenia Batres Guadarrama. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama, me es profundamente satisfactoria la oportunidad de dirigir unas palabras de bienvenida en este alto tribunal. La señora ministra Lenia Batres Guadarrama es la 15ª ministra mujer en ocupar esta posición en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mujer número 15. Aquí, a partir de hoy, concurrimos a integrar el Tribunal Pleno 5 mujeres, 5 ministras. Constituye un hecho inédito y por demás significativo si consideramos que en los más de 200 años de historia de la Corte Suprema, alrededor de 500 hombres han formado parte de ella y hoy tan solo 15 mujeres la hemos integrado. Resulta alentador que la integración de mujeres en las cúpulas de poder en nuestro país sea signo de este tiempo, el que se reconoce la igualdad de derecho a participar en la vida pública y en la construcción de nuestra nación, con lo que se ve nutrida en una visión plural e incluyente, una república para todas y todos. Hoy vienen a mi memoria las palabras que en alguna ocasión pronunciara la jueza de la Corte norteamericana, Ruth Bader Ginsburg, cuando en ocasiones me preguntan, ¿cuándo habrá suficientes mujeres magistradas de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Yo digo, cuando haya 9. Las personas se quedan impactadas, pero ha habido 9 hombres y nunca nadie lo ha cuestionado. Hoy constatamos la presencia de una mujer más en el Pleno de esta Suprema Corte. Constatamos también la convicción política del Ejecutivo Federal, ya que en los últimos 4 nombramientos han sido mujeres, apostando a su talento, por la igualdad de género y por la no discriminación. Y no es porque se trate de la mitad de las mujeres como una mera cuestión de número. Se trata de hacer realidad y de hacer efectivo el derecho a la igualdad. También la oportunidad de aportar nuestra visión y talentos para enriquecer el quehacer cotidiano de nuestras instituciones, para construir una auténtica sociedad democrática. Por ello es que me congratula la llegada de la ministra Lenia Batres Guadarrama, a la que hoy tengo el placer de dar la bienvenida a nombre propio y de mis compañeras y compañeros que integramos el Pleno. La ministra Batres Guadarrama nació en la Ciudad de México, en el seno de una familia de arraigados principios y convicciones sociales. Su padre, don Cuauhtémoc Batres, reconocido activista de izquierda, infundió a sus hijos férreos valores morales, como la honestidad, honradez, trabajo, integridad, rectitud e independencia, pero sobre todo sensibilidad social. Don Cuauhtémoc, he aquí los frutos de la formación de sus 5 extraordinarios hijos. Madre, don Rosario Guadarrama, una mujer estudiosa, trabajadora, que asumió la educación como profesión y una especial responsabilidad en el seno de su hogar, y que inculcó a los hijos la tenacidad y constancia por el estudio y las tareas. De sus 5 hermanos, 3 de ellos entregados al servicio público y que se han destacado por su entrega y vocación: Martí, Valentina y Lenia. Bienmica, dedicada al periodismo; Olinamir a las artes. Mexicanos de gran calidad humana, de convicciones sociales y profundamente nacionalistas. Una referencia que por sus palabras sencillas y calidez me resulta conmovedora es aquella que publicó el doctor Martí Batres sobre sus padres, de quienes dijo: egresaron de la Escuela Normal Superior para ser maestros en las aulas y en la vida. En particular describe a su madre como docente y activista sindical y política, madre responsable, educadora, amorosa y extraordinaria, que les inculcó valores igualitarios y los formó para luchar y transformar la vida. Palabras del doctor Martí Batres.
Estas convicciones firmemente enraizadas en la joven Lenia, que con el ejemplo le legaron sus padres, así como los valores y principios que cimentaron su formación, le inspiraron para dar cauce a sus propias inquietudes, definiendo el derrotero de su vida, como lo narró en su comparecencia en la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Expuso que determinó estudiar Derecho precisamente en septiembre de 1985, frente a los escombros de los sismos, en los talleres de costura derruidos sobre la calzada de San Antonio Abad, imaginando que si casi 1000 costureras que ahí fallecieron hubieran tenido acceso a la justicia, hubieran podido denunciar los abusos de los que eran objeto y defender los derechos laborales y sociales. Ahí, la ministra Batres vislumbró convertirse en abogada, con la convicción de aportar su práctica para lograr que las personas pudieran acceder a ejercer sus derechos, el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura, a participar en las decisiones públicas, a elegir a sus gobernantes, el derecho a existir como personas. Esta preocupación no fue solo un anhelo de juventud o un sentimiento efímero de verse sobrecogida por el dolor de quienes más padecen injusticias, sino que la ha convertido en la esencia de su ejercicio profesional. Pero no solo estudió la licenciatura, la ministra Lenia Batres tiene altura de miras y la caracteriza el afán de saber y de prepararse. Así, se concluyó 3 maestrías, una en Derecho Penal, otra en Estudios de la Ciudad y una más en Gestión Pública por la Buena Administración. También realizó estudios para obtener el doctorado en Derecho en Estudios de la Ciudad, además de por lo menos una docena de diplomados, cursos y talleres. A esto debemos añadir una vasta obra publicada, incluyendo un número importante de artículos académicos y de opinión. Lenia también refleja su vocación por la enseñanza. Se ha desempeñado como coordinadora y docente en diversos foros, seminarios, encuentros y diplomados. Su pasión por el derecho y la enseñanza, estoy cierta, fueron la pauta para que su hijo Emiliano optara por seguir sus pasos y convertirse en abogado. Preocupado por la ecología, la historia, la literatura y la cultura, inclinaciones que aprendió de su madre, quien ha sido su ejemplo y su guía en la vida. Felicidades, Emiliano. La excelencia académica que distingue a la ministra Batres le ha valido obtener el Premio Mexicano de Sociología 2017-2018, otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología, y el doctorado honoris causa otorgado por el Claustro Mundial Universitario. Mujer inquieta, de convicciones irrenunciables, congruente y con una profunda preocupación por alcanzar la justicia social. Su ejercicio profesional de 29 años no quedó acotado en las aulas, lo orientó también hacia el servicio público. Además de haber sido diputada federal en la 57ª legislatura, ocupó otros diversos cargos en la misma Cámara de Diputados, así como el gobierno del entonces Distrito Federal y del ahora Ciudad de México. Su presencia en el ámbito legislativo le llevó a impulsar y participar en la elaboración e innovación de instrumentos jurídicos, iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, normas, para diseñar programas y políticas sociales, regularizar vivienda, facilitar trámites, disminuir costos y en general para coadyuvar y hacer efectivos diversos derechos de las personas. Mediante una relevante iniciativa de reforma que propuso en 1998, modificar el artículo 18 constitucional para crear un sistema de justicia penal para menores, se dio paso a lo que hoy se constituye el sistema de justicia penal para adolescentes, actualmente en vigor gracias a la iniciativa de hoy la ministra Lenia Batres. En el ámbito de la administración pública de la Ciudad de México y en sus demarcaciones de Cuauhtémoc y Tlalpan, en las diferentes responsabilidades que asumió, destaco su experiencia y visión enfocándose en la mejora de múltiples aspectos en beneficio de la ciudadanía y de la buena administración, entre otros tantos en una importante labor de simplificación administrativa. En las últimas fechas, se desempeñó como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por lo que ella conoce la importancia de que cada acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado y apegado a las leyes y a la Constitución. Los valores que hacemos propios son los que nos definen y nos proyectan como personas en todas las facetas de nuestra vida. No cabe duda que en la persona de la ministra Lenia Batres destaca la congruencia ideológica e intelectual, que aquellos ideales que definieron su vocación hoy son el faro que ilumina su ejercicio profesional. En suma, la ministra es una mujer de ideales y de acción eficaz. Sin duda aportará y enriquecerá los debates y proyectos que esta Suprema Corte le corresponde analizar.
Persigue la mejora de las condiciones de las personas a partir de reconocer su dignidad, que como ella enuncia en el derecho a existir como persona y consubstancial a ello el derecho a la igualdad. Una mujer comprometida con su tiempo, sin duda alguna, atiende no a quimeras, sino a los problemas reales que hoy aquejan a la persona y a su comunidad, buscando soluciones a partir de sus causas, procurando las transformaciones que resulten necesarias para que la justicia llegue a los que más la necesitan. El día de hoy le damos la bienvenida a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama. Aquí coincidimos distintas personalidades, con diferentes visiones, pluralidad de ideas, con una trayectoria profesional propia, diversa, que enriquece nuestro quehacer jurisdiccional, pero que al final todas y todos perseguimos el mismo objetivo: fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Señora ministra Batres Guadarrama, estoy cierta que su incuestionable dedicación por el derecho, su convicción en la lucha por la justicia social, su preocupación y ocupación por el derecho de toda persona a una vida digna, su profundo sentido social, sus ideales democráticos, así como el bagaje de su experiencia profesional en el ámbito legislativo y administrativo, en los distintos niveles de gobierno, serán la guía en el desempeño de su responsabilidad constitucional en este máximo tribunal de la nación. La pluralidad de visiones son las que enriquecen el quehacer en la impartición de justicia. No es solo la formación académica o el desempeño profesional en los que se basan las deliberaciones de este tribunal pleno. Somos mujeres y hombres que lo conformamos, que con nuestras individualidades y particularidades generamos criterios jurídicos que dan causa a la impartición de justicia en todos los niveles de nuestro país. Hoy se une a este máximo tribunal una mujer que con una visión social nutrida, no solo por los principios e ideales, sino por la experiencia y el desempeño en el servicio público que ha sido probado y que se ha materializado en acciones que ha brindado bienestar a las mexicanas y los mexicanos. Hoy se suma a este alto tribunal de México una mujer admirable, tenaz, madre entregada, abogada con profunda vocación social, servidora pública comprometida y que ha puesto al servicio de la nación sus talentos y convicciones y que abonará en mucho a la impartición de justicia en México. Sea usted bienvenida a este pleno y a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Lenia Batres. Muchas gracias. Gracias. Con su venia, presidente. Gracias. La señora ministra Lenia Batres Guadarrama pronunciará unas palabras. Tiene la palabra la señora ministra Lenia Batres Guadarrama. Muy buenos días a todas y a todos, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Yanín Otálora Malasis, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, Celia Maya García, Alejandro Sergio González Bernabé, Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Batis Vázquez, Lilia Mónica López Benítez. Ministras y ministros, Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Senadora Sacil de León, senador César Cravioto, diputada Magdalena Núñez, diputados Hamlet García y Mario Yergo, secretaria de Economía Raquel Buenrostro,
secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González, distinguidos funcionarios del Gobierno Federal, César Yáñez, Edna Vega, Jesús Ramírez, Diana Tecontero, Claudia Nogales, Eduardo Méndez, Sheila Zamora, estimada Seréndira Cruz Villegas y Berta Alcalde, jefe de Gobierno Martí Batres, secretario de Gobierno Ricardo Ruiz, secretario de Bienestar Social Luis Gerardo López Hernández y distinguidos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos, abogadas y abogados, amigas y amigos, a cada una y a cada uno de ustedes agradezco infinitamente su presencia. Agradezco especialmente a mi papá, Cuauhtémoc, a mis hermanos, Viednica, Martí, Valentina y Toñita, y a Toñita, Kid, Dani y Rodrigo, a mi hijo Emiliano y a mi sobrina Erandi. En las últimas décadas hemos visto con enorme esperanza el cambio de paradigma constitucional en el mundo y en México, sobre todo a partir de la reforma de 2011. Los derechos humanos, su ejecutabilidad y justiciabilidad se encuentran ahora en el centro de nuestro derecho constitucional. En otros tiempos se sabía que el reconocimiento constitucional de derechos no iba necesariamente unido a su garantía e incluso tuvimos leyes que abiertamente los contravenían. Ahora nuestra Constitución prevé que es deber de las autoridades mexicanas promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, así como prevenir y sancionar, además de reparar sus violaciones. Esta Corte ha emitido criterios importantes para garantizar la no discriminación por razones de origen étnico, color, idioma, religión y opinión política, entre otras, así como para hacer posible el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, de nuestro derecho a fundar una familia y a su diversidad, el derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión y de asociación, y a participar en el gobierno por medio de nuestros representantes. Sin embargo, existen derechos poco desarrollados, tanto legislativa como instrumental y jurisdiccionalmente. Esos derechos corresponden básicamente a dos ámbitos: el de la igualdad y la justicia social y el de la seguridad ciudadana y las garantías penales. El derecho al trabajo, a la seguridad social y al descanso, el derecho a la salud y a la atención médica, a la educación, a la cultura y a la ciencia, a la vivienda, a la alimentación y al vestido, a gozar de un medio ambiente sano, son derechos que requieren también de un bloque de constitucionalidad que coadyuve a su promoción, respeto, protección y garantía. Son millones de mexicanas y mexicanos los que aún se hallan lejos del ejercicio de la dignidad personal que les puede proporcionar el acceso a estos derechos sociales. También requerimos para el disfrute de la seguridad ciudadana políticas, normas y mayor armonía entre las acciones de los tres poderes hacia el combate de la incidencia delictiva por un lado y con relación a la normativa sobre el tema. Me refiero a toda aquella que regula los instrumentos y los órganos del Estado, como a los derechos que identificamos como garantías penales, presunción de inocencia, derecho a recibir sentencia y a contar con tribunales independientes e imparciales ante los que se pueda acudir fácilmente para obtener una justicia pronta y expedita. No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Si algunos elementos de las policías preventivas ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado,
Los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar esos errores, es decir, para que opere la suplencia de la queja en favor de las víctimas, en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos. En este tipo de problemas es en los que se esperaría un fuerte activismo judicial de una corte sensible al principal problema del país que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja. Lejos de ello, tenemos una corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social, como la declaración de invalidez de leyes o de normas que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la ley de la industria eléctrica, o distribuir el poder, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por cierto, tanto en el caso de carpetas de investigación como en el de las reformas de ley declaradas inválidas, que consideran únicamente errores de procedimiento y no estudian el fondo de los asuntos, es decir, su presunta inconstitucionalidad, la Constitución prevé en su artículo 17 que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. El Poder Judicial no lo está cumpliendo. Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha creado instancias como la tapa ante los tribunales colegiados de circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente. Ha incumplido además, lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años, el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte. Se ha olvidado que vivimos en un país de tradición romano-germánica, es decir, de la familia del derecho continental, en la que la jerarquía de las fuentes del derecho es clara y siempre ha tenido preponderancia a la ley como manifestación de la voluntad general. La jurisprudencia es interpretación de la ley únicamente, no puede estar por encima de esta y menos de la propia Constitución.
Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad, lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Pero no hemos cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Termino este mensaje comentando que estoy contenta, muy contenta, realmente conmovida por cuantiosas felicitaciones que he recibido al llegar a esta Corte. Por supuesto, me felicitan por lo que soy, producto de la educación pública y gratuita, en gran parte, de la formación y cultura que mis padres me dieron, con todo y sus limitaciones económicas, que nos llevaron a luchar por la sobrevivencia cotidiana, producto de una familia con quienes tengo el gran privilegio de compartir valores fundamentales de solidaridad y justicia social, que nos permitieron visualizar la vida personal siempre como parte de una realidad social más amplia y tomar posición ante los problemas de cada día para buscar soluciones colectivas y no dejarnos abatir. Me debo, por supuesto, a todas aquellas personas que amo, que he amado, sobre todo a mis padres Cuauhtémoc y Rosario, a mis hermanas Viétnica, Valentina y Olinamir, a mi hermano Martí, a mi hijo Emiliano, y a los parientes políticos cercanos como Toñita, con esa extraordinaria fuerza de voluntad que la ha hecho forjarse como maestra en derechos humanos. Pero soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige a las mujeres perseguir y defender la equidad de género, que nos compromete a tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, que está determinada a construir una democracia real en la que puedan desarrollarse las personas indígenas y afromexicanas con discapacidad, de la comunidad LGBTTIQ+, quienes viven en la pobreza, que obliga a las personas servidoras públicas a responder con respeto y lealtad a la nación y a nuestro pueblo, y a no abusar del poder. Quienes me felicitan están contentos de mi llegada. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad, o casi, de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial.
Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Los sabios constituyentes de 1917 nos dieron lecciones que duran hasta nuestros días. Heriberto Jara decía que no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente. Tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Esa libertad económica de la que hablaba Heriberto Jara sigue siendo el gran pendiente de la justicia mexicana. Trabajemos hacia allá. Me permito proponer a las señoras y a los señores ministros que la señora ministra Lenia Batres Guadarrama quede adscrita a la segunda sala de este alto tribunal. Si es así, consulto, ¿podemos tomar votación económica? Queda aprobada esta propuesta de adscripción de la señora ministra Lenia Batres. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a las señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública que tendrá verificativo el próximo lunes 8 de enero a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. de